Hola gente, bueno, vamos a ver la siguiente clase con respecto al protestantismo. Bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto que los protestantes, el protestantismo es una religión originada en Alemania por un monje agustino que tenía diferencias con la distribución de los recursos provenientes del Vaticano, ¿sí? De la distribución de cómo tenían que juntarse o recaudarse los recursos del Vaticano. Y habíamos dicho que entre ese y otras cosas generaron un malestar, algo que, digamos, un malestar que se existía en la sociedad muy grande hacia una iglesia muy corrupta y con muchísimos problemas para la conexión con sus fieles, y eso hizo justamente que se produjera el cisma, la ruptura dentro de la religión católica. Hay gente, dijimos, que dentro del mismo catolicismo, como Erasmo de Rotterdam, habla de una ruptura, pero digamos, de una transformación, pero sin romper relaciones con el papado, ¿sí? Mientras que habíamos hablado de otro tipo de otros referentes, en donde, como en el caso de Lutero o Calvino, o el mismo Enrique VIII, que hablan de una separación, división, cortar relaciones con el papado. Bien, habíamos dicho que uno de los preceptos más importantes de la religión protestante es el tema de la libre interpretación de la Biblia. ¿Esto qué quiere decir? Que ya el Papa no nos va a decir cuál es el camino por el cual debemos interpretar o entender las palabras de Dios, sino que cada uno interpreta la religión como a uno le parece. Y esto va a llevar a que haya diferentes ideas de lo que es el protestantismo, hay diferentes vertientes del protestantismo, diferentes hojas, digamos, diferentes ramas del protestantismo, ¿sí? Bien, y algunas de ellas ya las vimos en la clase pasada, como fueron el calvinismo y el anglicanismo. Y yo en la clase de esta semana les había mostrado que hay otras que también son conocidas por nosotros, un poquito más de lejos, pero que bueno, que están entre nosotros, que son, por ejemplo, los cuáqueros, ¿sí? Que siguen viviendo como en el siglo XIX en la actualidad, ¿sí? Después tenemos a los menonitas, que también tienen muchas similitudes. ¿Por qué es que estos pueblos viven de esta manera? Los adventistas, bueno, hay un montón yo les había mostrado en esta clase que tuvimos de Zoom, les había mostrado justamente las condiciones en las que viven estos pueblos. Esta foto es muy significativa porque tenemos al auto atrás y digamos que no es una foto del pasado, sino que es una foto actual en donde vemos una familia y después vemos atrás a los autos, ¿sí? O sea que vemos mega modernos y por otro lado la familia menonita adelante, ¿sí? Ven los nenitos, estos son en la provincia de Buenos Aires, acá en la Argentina, y en La Pampa hay muchísimos también. Bien. ¿Por qué viven en estas condiciones, como si fuera el siglo XIX? Porque justamente se interpreta la Biblia, cada uno interpreta a su manera. Y entonces eso hizo que existiera, por un lado, el calvinismo, que le da una fuerte preponderancia al tema de la predestinación, y después tenemos, como en el caso de los menonitas o en el caso de los cuáqueros, que se le da mucha importancia a una religión más primitiva, pero una religión como más pura, como una religión, como que todas las cosas, ellos consideran que todas las cosas de la modernidad son impuras y son, digamos, no son dignas, digamos, para la vida humana, ¿sí? Como que son pecaminosas. Y por eso es que ellos consideran que lo mejor es vivir como las costumbres como en el siglo XIX, ¿sí? Por eso es que vemos estos que parecen estas fotos que tienen 100 años y no es así, sino que son bien actuales. Bien, algunas de las características de estas comunidades que son muy simpáticas para nosotros y muy significativas, porque nosotros no pensamos que existen hasta el día de hoy estas personas, ¿sí? Primero, se manejan, la modernidad para ellos no existe, ¿sí? No existe el celular, no existen las tablets, no existe Wi-Fi, no existe ni siquiera el teléfono, chicos, ni el televisor. Se manejan por medio de carretas, como lo estamos viendo acá en esta imagen, ¿sí?
Y se rigen, fíjense que las señoras y los señores también están vestidos de la misma manera que vemos esta foto, que es muy primitiva, ¿sí? Muy de hace muchísimos años de Estados Unidos, sin embargo es muy, muy parecida. Originalmente los protestantes estaban y vinieron a Estados Unidos, llegaron a Estados Unidos, ¿sí? A América llegaron de Inglaterra y de muchos países de Europa a Estados Unidos, ¿sí? Pero ¿cuál fue el problema? Que en muchos casos, como yo les había contado, fueron expulsados. ¿Por qué? Y porque sus condiciones de vida a veces no enganchan o no conectan con la forma de vida de los determinados países. Esta imagen de la buena cuáquera es porque justamente los cuáqueros son uno de los grupos que viven, como los menonitas también, viven en estas condiciones de vida, como yo les estaba diciendo, como en el siglo XIX, y por eso es muy simpático además que nosotros lo conocemos, ¿sí? Esta imagen, por la avena Quaker, ¿sí? Y en muchos productos más. Bien, entonces, algunas de las cosas a tener en cuenta. Viven como en el siglo XIX, fueron expulsados o son expulsados de muchos de los lugares en donde están. Hay muchos que viven en Bolivia, muchos están en Argentina, ¿sí? Fueron expulsados de todos los países, de gran parte de los países, originalmente estaban en Estados Unidos, y los fueron corriendo. ¿Por qué ellos se fueron yendo de Estados Unidos? Porque Estados Unidos les obliga a sus ciudadanos a formar parte digamos, del ejército. Estados Unidos es un país que tiene muchas más guerras, ni hablar, que nosotros. Y si no formas parte del ejército, entonces estás fuera de la ley. ¿Sí? Por otro lado, ellos no son tan rígidos con el tema de la educación, pero sí con el tema de porque se permite, por ejemplo, la educación en la casa en el caso de Estados Unidos. Pero el gran problema es que hay que entender que estos pobladores tenían que ser nacionalizados norteamericanos y tenían que cantar el himno norteamericano y ser considerados ciudadanos norteamericanos. Y esto no es algo que ellos estaban dispuestos a renunciar. Ellos no son ciudadanos norteamericanos ni de ningún país, ¿sí? Entonces, y el sistema educativo es propio de ellos y no pueden participar de ningún acto patriótico de ninguno de los países en donde están. En el caso de Argentina y también en el caso de Bolivia, se logró como una especie de, digamos, de trato con esta gente como para que pudiéramos vivir, se pudieran estar, digamos, por ejemplo, el sistema educativo, que para ellos, en muchas de estas comunidades, se limita solamente a la libre interpretación, a la interpretación de la Biblia o la lectura de la Biblia, obviamente que quedan muchos de los conceptos de educación fuera de esto, fuera de todo esto que estuvimos hablando. Entonces, lo que ellos pretenden se logró en el caso de Argentina y en el caso de Bolivia también, a un proceso intermedio en el cual algunos de los conceptos del país en donde residen se estudian, pero después otros se respeta también la cultura de ellos, ¿sí? O sea que ellos pueden leer la Biblia, pero además algunos conceptos de educación, de la educación pública para el país al que pertenecen, tienen que estar incorporados dentro del proceso educativo de los niños. Por otro lado, bueno, se les respeta que no formen parte ni del servicio militar, en nuestro caso acá nosotros no tenemos, y que no tengan la bandera argentina, ¿sí? Que no sean nacionalizados. Esos son algunos de los elementos. Y es como que se logró acá en este país algunos tratos. Muchos de ellos escapan, porque por ir a los pueblos o por conocer nuevas cosas o porque tienen en algún momento medios alejados acceso a algún tipo de tecnología, conocen y ven otras cosas y se sienten tentados, obviamente. Pero bueno, en general no son comunidades endogámicas, es decir, se casan entre ellos y viven entre ellos, lo cual hace que en algún punto todos terminen estando emparentados. Y una vez que alguna persona de la comunidad decide irse, después los niegan completamente, ¿sí? O sea, es como que no forman parte más de la comunidad, salvo que decida regresar. No es solamente que pasa esto con los protestantes, sino que también hay grupos que hemos escuchado en los últimos tiempos de judíos también ortodoxos, que también hay judíos ortodoxos en donde también las comunidades son extremadamente cerradas,
que tienen condiciones muy similares a las que nosotros estamos viendo de del protestantismo. Por lo cual, muchas veces, esta interpretación de las escrituras y de la religión hace que se lleguen a medidas extremas, como en el caso de lo que estuvimos hablando, de los menonitas, de los cuáqueros, u otras comunidades también que están mucho más cerca, como por ejemplo los judíos ortodoxos. Que no tiene que ver con el protestantismo, pero que sí pasan situaciones similares como la que planteamos con el caso de estas comunidades. Lo que yo les voy a pedir en la actividad es que ustedes busquen y averigüen un poquito más para conocer de estas comunidades que están muy cerquita nuestros, porque hay en la provincia de Buenos Aires, hay una comunidad muy grande en La Pampa, en su mayoría como podrán deducir, se dedican a la producción de alimentos, ¿sí? Y de una producción más bien de tipo natural y bastante orgánica, si se quiere, y hoy moderna. Y bueno, de esto viven, y hay muchísimos acá en la Argentina, y bueno, está bueno tenerlos en cuenta, como para ver que no solamente tenemos el calvinismo, también el protestantismo más luterano, como se llama, el protestantismo luterano, tenemos el anglicanismo, tenemos el calvinismo, y tenemos un montón de otras interpretaciones distintas de esta Biblia que posibilitan la generación de estas comunidades tan particulares. Y la religión, como vemos en muchos otros, como el mismo judaísmo ortodoxo, no solamente imprime en lo que es en el ámbito religioso de las personas unas condiciones de vida particulares, sino que le da características particulares en todos los aspectos de su vida, como es en el caso de menonitas o cuáqueros.